Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas de Trend Talk. Hoy vamos a comenzar con nuestra primera charla de esta serie y como ustedes vieron en el correo, esta charla se llama Honestidad brutal, vas a ser hackeado. En realidad no es un tema que digamos vas a ser hackeado por un tema de sensacionalismo. Lo importante es crear esa conciencia y entender por qué están sucediendo los incidentes de seguridad que están sucediendo a lo largo del mundo y cómo esos incidentes de seguridad están afectando a las empresas y cómo está afectando al ecosistema comercial. Esto es una preocupación enorme, no solo por el sector comercial, sino por los gobiernos. Exactamente ahora se está ejecutando en Davos el Foro Económico Mundial y se están hablando extremadamente de temas de ciberseguridad. La OEA está muy preocupada, la Interpol está preocupada, los gobiernos están preocupados. Y el punto importante a todo esto es entender cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para enfrentar este nuevo reto. Y enfrentar este nuevo reto tiene que ver con pasar de pensar, o sea, o pasar de tener la actitud de yo esto lo puedo prevenir, yo ya tengo algo que lo bloquea, esto no me va a suceder a mí, a esta otra forma de pensar, a me va a suceder. Yo lo que puedo hacer es detectar y responder rápidamente ante este reto, pero además estoy preparado. Entonces, recordemos que lo que está sucediendo hoy en día no es una cuestión de que no lo podemos prevenir. Va a pasar, va a suceder. Como muchas cosas suceden a nivel de cuando hablamos de seguridad o cuando hablamos a nivel de tomar riesgos. El tema es que ese riesgo impacte lo menos posible o que lo que nos suceda, en este caso el hackeo, tenga el menor impacto posible o el menor daño posible. Pero, como les comentaba también, o sea, es muy difícil afrontar este tipo digamos, de retos y muchas veces la actitud que tomamos es como muestra la imagen, ¿no? O sea, yo simplemente digo, bueno, va a pasar en algún momento, algo me va a suceder y en el momento que suceda, bueno, veré lo que pasa. Pero no tenemos por qué pensar así y no tenemos por qué actuar así cuando hoy en día tenemos la posibilidad de enfrentar a estos retos, siempre y cuando los conozcamos. Lo importante es conocer por qué sucede esto, por qué le sucede esto a grandes empresas que invierten millones de dólares en seguridad, por qué sucede ahora y cómo hacemos nosotros para estar preparados en el caso de que nos suceda a nosotros. Y como dice el título, nos va a suceder. Yo siempre inicio esta plática con lo siguiente, o sea, esto no es una cuestión que lo diga Trend Micro. En octubre de este año, después de los graves incidentes que habían pasado en varias empresas, y ahora cuando veamos les voy a contar la cantidad de empresas que tenían este tipo digamos, de retos de seguridad. El FBI reunió a los principales hombres de negocios, los principales bancos, los principales financieros, los principales entes de gobiernos y el director del FBI les dijo lo mismo que decía el título de la charla. Van a ser hackeados, tengan un plan. Ese es el reto al que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, ¿por qué sucede esto? Primero, ¿por qué ahora? Y es que hoy en día estamos en un mundo en el cual los negocios, los militares, la defensa, los gobiernos, los comercios, las empresas, todos estamos alrededor de sistemas que tienen que ver con sistemas de cómputo, con sistemas de aplicaciones, con sistemas de bases de datos, y esto específicamente lo que hace es que estos sistemas que son potencialmente vulnerables, como lo hemos visto varias veces y ahora lo vamos a ver más en detalle, la persona que tenga la posibilidad de acceder a estos sistemas va a ser aquella que gane una ventaja estratégica, ya sea una ventaja a nivel de un gobierno, de un espionaje, de obtener datos, de obtener información que se pueda monetizar, de hacer ataques entre distintas empresas. O sea, los motivos pueden ser muchos. El hecho específicamente tiene que ver con entender que es un blanco muy atractivo y cada vez más atractivo hoy en día. Pero si volvemos a pensar en esta persona, que era lo que les comentaba, y decir, no, no, esto no pasa, pensemos un poco en las personas que sí sufrieron esto y en las empresas. Y yo quería hacer un recuento de lo que pasó en el 2014 nada más, 2014, que acaba de terminar. Y vean los nombres de las empresas.
Y una de las últimas, que ustedes recuerdan, es el tema de Sony, ¿no? Y todo lo que tuvo que ver con esta intriga, que no se sabe muy bien si fue Corea del Norte, si fue otro, el ataque a las distintas redes. Y vean las empresas. Antes, a principios de noviembre, había sido el Departamento de Estado de Estados Unidos, Home Depot, JP Morgan. JP Morgan es uno de los bancos más importantes del mundo, una entidad financiera que invierte más de 250 millones de dólares en seguridad. Y vean el resto de los logos que ven ahí. Y todos ellos fueron hackeados. Esto es simplemente una muestra. Y la ponemos para que se sepa que acá no hay un tema de que alguien no va a ser hackeado porque invierte o no invierte. El punto es cómo hacer para responder. Y en el tema de Target, que ustedes lo han visto mucho, porque fue uno de los casos más nombrados y fue a finales del 2013, yo no quiero focalizarme específicamente en lo que tiene que ver con el caso Target, pero sí en uno de los puntos que vamos a tratar. Y para cada uno de estos puntos vamos a tratar algo que tiene que ver con cómo deberíamos de cambiar nuestra forma de pensar y de percibir la seguridad para que no nos suceda esto y para estar preparados, ¿no? Específicamente. Entonces, una de las partes que no sé si conocían de Target, del caso de Target, es que ellos eran compliant con PCI. Y el tema de cumplir con una regulación o una auditoría o con una norma que nos pongan, como por ejemplo aquí en México, alguna norma que puede ser la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos, eso no quiere decir que seamos seguros. Pero vean la última noticia que salió de Target, porque es un caso que sigue teniendo impacto en el tiempo. Y esto es del 2 de diciembre del 2014, o sea, hace un poquito más de un mes. Entonces, siguen habiendo juicios, los impactos que están teniendo en las empresas es enorme, y además, vean este último punto, en el cual dice que hay una, digamos, el problema es negligencia, o sea, no se protegió, no se tomaron las medidas adecuadas, no se estuvo preparado adecuadamente para enfrentar este tipo de ataques. Entonces, cuando pasamos a ese punto, y nos fijamos en Target, no dice, pero no había pasado nada antes de Target, o sea, nadie había visto esto, o sea, Target no tenía forma de saberlo, y por eso pongo esta gráfica específicamente, que tiene que ver con todas las empresas principales, o sea, de nombres reconocidos, que les pasó algo antes de Target. Incluso, vean qué interesante, ¿se acuerdan del 2011? A Sony ya le había pasado en la red de PlayStation, ahora le pasó con la división de films, de películas, le volvió a pasar con su red, o sea, no es una cuestión de que no se esté haciendo nada, sino que el ecosistema evoluciona y lo que tenemos que estar es más preparados para responder. Responder, y recuerden esta palabra, responder, porque es muy diferente a prevenir o a bloquear. En el ambiente de seguridad uno siempre piensa y dice, no, voy a poner esta caja para bloquear esto. O sea, esto no lo van a poder bloquear, lo van a tener que detectar y responder de alguna manera. Y esa es la nueva estrategia que hay que adoptar, ¿no? Y el caso de Home Depot, que pasó luego de Target, que es muy importante, y en el caso de Home Depot, una de las cosas que yo quiero explicarles, que es donde dice la segunda vez, la brecha de seguridad se detectó en septiembre, pero había empezado específicamente en abril. Entonces, véanla, otro de los puntos que vamos a tocar adelante que tiene que ver con la poca capacidad de detección que tenemos de este tipo de eventos. Y que adicionalmente, todas esas empresas que yo les mostré al inicio, todos esos logos, o sea, no se dieron cuenta por ellos mismos, por mecanismos propios, sino porque fue un tercero que les avisó. Y adicionalmente, como les comentaba, el caso de JP Morgan, que es otro de los casos que yo toco mucho porque es una entidad financiera. JP Morgan invertía por año 250 millones de dólares por seguridad, para seguridad. A partir de este incidente, en el cual fue un incidente grave, donde se fugó mucha información, pasaron a invertir 500 millones de dólares por año en seguridad. O sea, dense cuenta, o sea, no tiene que ver con lo que invierten o no invierten. O sea, va a suceder, o sea, es el blanco de alguien. Y nuevamente lo mismo, el compliance, la falsa sensación de seguridad que nos da el cumplir con alguna norma regulatoria, con el ISO, con algo por el estilo. Eso está bien, o sea, tenemos que cumplirlo, tenemos que seguir los procedimientos, pero no es la seguridad en su totalidad. Y como todos estos casos, o sea, son específicamente digamos, de otros países, uno pregunta muchas veces, ¿qué pasa en México? ¿No? ¿Qué pasa incluso en Latinoamérica? Porque estos casos no se escuchan hoy en día aquí. Y tiene que ver con algo que es muy sencillo de explicar. O sea, no hay una legislación que, digamos, obligue a las empresas a detectar y a publicar, a decir que tuvieron una brecha de seguridad. Sin embargo,
este año, a finales de año, el 24 de diciembre, cuando estábamos en la víspera de Navidad, o sea, Liverpool publicó a través de la Bolsa Mexicana de Valores, porque Liverpool es una empresa que cotiza en bolsa, un comunicado diciéndoles que habían sufrido, específicamente, habían sido víctimas de un intento de extorsión. Vean qué interesante cuál es el móvil para esta publicación. Extorsión. Pero la extorsión tiene que ver con datos que fueron robados. O sea, tuvieron una infiltración, no se sabe muy bien cómo fue, o sea, porque hoy en día no se han publicado los detalles, o sea, como digo, las regulaciones, las legislaciones, o sea, carecemos de ese tipo de legislaciones que hagan que los comercios publiquen los detalles y que los consumidores sepan lo que está sucediendo. Pero vean que apenas se dieron cuenta, porque se dieron cuenta, ¿cómo se dieron cuenta que había una fuga de información? Como lo dice el comunicado, había sido víctima de un intento de extorsión. Si nadie los hubiera extorsionado, ni siquiera hubieran sabido que la información estaba en parte, o sea, en manos ajenas. Lo mismo que le pasó a Sony. Vean que el paralelismo, ¿no? Muy corto el plazo de tiempo, Sony fue extorsionado en este caso para no publicar una película, con publicar, o sea, los hackers le dijeron, te voy a publicar esta información, esta otra, guiones, script de películas, o sea, el valor de la información, de la propiedad intelectual. Pero adicionalmente, estas partes, o sea, lo que tenemos que ver es que los comunicados de prensa muchas veces disminuyen, o sea, o tratan de, digamos, de minimizar lo que es realmente el impacto. El impacto se empezó a ver luego de este comunicado, cuando el grupo de atacantes a Liverpool, que se autodenominó Sick Killers, o sea, empezó a publicar información, y la información que publicó realmente era sensible, publicaron mucha información. Incluso salió en varios medios cuánto podría costarle esto, que realmente uno no puede estimarlo de una manera, digamos, tácita, sino uno puede estimar comparado en base a otras empresas, ¿no? Porque la propiedad intelectual, el daño que puede ser es muchísimo. Entonces, veamos el primer mito o la primera forma de pensar que nos hace ser víctimas y ser uno de los primeros puntos que tiene que ver con el voy a ser hackeado. El primer punto es la operación. Como todos ustedes saben, o sea, los sistemas de TI tienen que ver con la continuidad de negocio, con la productividad, y lo primero que tiene que ver es la operación. Entonces, uno lleva a pensar específicamente que si estoy operando normalmente, si mis sistemas operan normalmente, si mi aplicación no está lenta o no se cayó, y si todo está funcionando bien, la seguridad debe estar funcionando bien. Y uno piensa, al final de cuentas, para eso tengo seguridad, ¿no? Para que la operación funcione. Y ese es uno de los puntos que nos llega a pensar específicamente en lo siguiente: voy a ser hackeado. Si pienso de esa manera, si pienso en que la operación es mi parámetro para saber que mi seguridad está funcionando, voy a ser hackeado. Piensa en el resto de las empresas que les nombraba anteriormente: Target, Home Depot, JP Morgan, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Sony. Nunca, nunca, mientras estaba la brecha sucediendo, se dieron cuenta que estaba pasando y nunca tuvieron un problema de operación. Entonces, lo primer punto que debería de pensar es, si estoy operando bien, no debería de pensar que estoy seguro, debería de pensar específicamente es, ¿ya estarán adentro? ¿Cómo los detecto? ¿Cómo los detecto para que no hagan ese daño? Porque además estas brechas, como les mostraba en el caso de Home Depot, demoran mucho tiempo. Empiezan en abril y se descubren como en septiembre. O sea, el cibercriminal, el hacker, no se roba todos los datos de un día, no se puede robar terabytes de datos de información en un mismo momento, porque se darían cuenta, esto pasa de a poco. Y ese pasar de a poco tiene que ver con el tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de detectarlo. El segundo punto que tenemos que cambiar la forma de pensar tiene que ver con las auditorías y las regulaciones. O sea, hay que tenerlas, hay que pasarlas. Por ejemplo, PCI, HIPAA en el caso de, no sé, si estuviéramos hablando de salud, una empresa de salud que está en México y tiene que trabajar con Estados Unidos, como les decía, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, la parte de, no sé, de la Ley Federal de Protección de Datos. Entonces, la forma de pensar que tenemos que cambiar es, yo no debería pensar más, si pasé la auditoría y cumplo con las regulaciones y además hacemos un penetration test cada 3 meses, estamos seguros. Esto cambia tan rápido que esto es una foto. Y la auditoría o el penetration test es una foto. Inmediatamente que la foto terminó de tomarse o mientras se está tomando, mi infraestructura ya es diferente. Ya hay diferente cantidad de dispositivos conectados a mi red, hay nuevas aplicaciones que levantó el área de desarrollo, hicimos alianzas con un tercero, está trabajando. Entonces todo esto nos lleva a
si sigo pensando en que por hacer esto estoy seguro, no voy a lograr tener una mejor postura de seguridad y no voy a lograr estar preparado para este nuevo tipo de ciberataques. Entonces, lo que nosotros hacemos específicamente es hacer este mapa y es tomar los distintos aspectos de lo que tiene que ver con compliance. O sea, compliance es una parte de la seguridad, es una pequeña parte. Hay que tenerla así, es un muy buen comienzo para la seguridad, pero no es seguridad. Cumplir con algo no es seguridad. Eso es simplemente lo mínimo necesario que tengo que tener. El punto número 3 tiene que ver con los sistemas y los usuarios. Y ese es un tema que debemos de cambiar la forma de pensar. Nosotros normalmente, de la parte de TI, cuando nosotros hablamos de asegurar sistemas. Entonces, si uno piensa, si mis sistemas están seguros, mis usuarios están seguros. Todo lo que no está bajo mi control, este que trajo un teléfono y se conectó, o vino un tercero y se conectó a la red, como no está bajo mi control, no es mi responsabilidad. Y es un punto que tenemos que cambiar. Si un sistema está seguro, no quiere decir que el usuario está seguro. Y los cibercriminales lo saben y van atrás de eso. Entonces, si seguimos pensando así, si sigo pensando en asegurar los sistemas solamente y no en asegurar los usuarios, o sea, es un punto que yo tengo que levantar la mano y tomarlo en mi agenda de puntos para ver es cómo hago para asegurar los usuarios. Y vuelvo al punto, el asegurar los usuarios es asegurar las personas con todo su entorno de información, con todos los dispositivos que usan, con todos los portales que usan, con todas las redes sociales que usan, porque eso es lo que usan los cibercriminales. Y para ilustrar esto un poco más, tiene que ver con el tema de perspectivas. Pensemos desde el lado del empleado. El empleado todos los días abre adjuntos de correo, utiliza contraseñas fáciles porque si no se tiene que acordar de muchas contraseñas, cliquea en links, abre redes sociales. Y para el empleado, hacer todo eso, es trabajo. Es el trabajo que tiene que hacer. Pero si lo vemos desde el lado de TI, ¿bien? Todo eso no es trabajo, es un riesgo. Un PDF, un doc, un Excel son los métodos utilizados por el atacante, ¿bien? Para entrar dentro de una empresa. ¿Pero por qué? Porque saben que el empleado lo va a abrir. O sea, tratan de adivinar las contraseñas, tratan de investigar en redes sociales para hacer ataques de ingeniería social creíbles, tratan de poner links en páginas válidas para que el usuario haga clic en esos links, sabiendo dónde quieren entrar, de acuerdo al ataque que quieren hacer. Entonces, cuando el atacante tiene que buscar su primer objetivo, ¿a quién creen que va a buscar? ¿Al de IT? ¿A los sistemas? No, va a ir contra el empleado, ese es su punto de entrada. Es hacer que el empleado abra un adjunto de correo, haga algo en una red social, o sacarle alguna contraseña fácil, no hackeando la contraseña por entrar al sistema, sino por adivinarla nada más. Porque tal vez sea la misma contraseña que usa en Facebook o que usa en su Gmail y posteriormente, antes, digamos, del ataque a la VPN de la empresa, le había sacado su contraseña de Facebook, entonces prueba con la misma y puede entrar. Entonces el atacante va detrás del empleado. Y el empleado, para IT admin, cada vez, el usuario, eso es a lo que me refiero, ¿bien? Cada vez es algo más complejo. Esto era antes. Antes una persona de TI aseguraba lo que eran los archivos, las carpetas, el email, la mensajería, el acceso a web. Y eso era porque el usuario estaba dentro de la empresa y después de que salía no había mucho más contacto con la información de la empresa. Pero el día de hoy es completamente diferente. Estamos hablando de que el empleado usa dispositivos inteligentes. Conéctense o no se conecten esos dispositivos a la red corporativa, pero lee información de su empresa en ese dispositivo. Entonces, uno a veces como TI piensa, no, si no se conecta a la red no es mi responsabilidad, pero lee información y accede y navega. Usa distintos servicios en la nube y para compartir, como hemos visto, Office 365, Box, Dropbox, utiliza colaboración, redes sociales incluso para trabajar. En algunas empresas es crucial, para algunos departamentos de marketing es fundamental, para algunos diría para todos, estar conectados a las redes sociales. Entonces, como pueden ver, para IT, para la parte de seguridad, esto cambió completamente el panorama. Sin embargo, no hemos cambiado la forma en que aseguramos a nuestros usuarios. Entonces, estos usuarios, ¿por qué son, digamos, objetivo del cibercriminal? Tiene que ver principalmente con el tema de los datos en el primer momento, el usuario tiene acceso a datos, puede perder un dispositivo que tenga datos,
O sea, muchas veces le pueden robar un dispositivo, un laptop, un USB, o puede fugar información inadvertidamente o intencionalmente. Eso es uno de los aspectos que tenemos que ver con los usuarios. Y por eso muchas veces van a decir, uy, nos hackearon. No sabemos si fue que a alguien le robaron el USB, que esa persona perdió el USB, que esa persona era un empleado descontento y robó la información o le robaron algo. Pero esa es una parte nada más. La otra parte es cuando entran en juego adicionalmente las amenazas. Y las amenazas tienen que ver con distintas capas donde yo debería de poder detenerlas. Entonces, estas amenazas cada vez son más difíciles de detener y como hemos visto, cada vez son más complejas porque detrás de la amenaza hay un atacante o hay un grupo de atacantes que lo que quiere hacer es entrar a la empresa. Entonces, cuando hablamos de tener una amenaza, es de tenerla a través de todas estas capas. Y que además todas estas capas, de alguna manera, deberían de poder retroalimentar una a otra. Encontré esto, sería bueno de que lo bloquearas en el firewall. O sea, porque si no, lo que encontró una puede ser que la otra no le preste atención. Entonces, eso significa proteger al usuario y sacar nuestro foco de los sistemas o de la infraestructura y pensar más en el usuario y en la información. Esto los cibercriminales ya lo saben y lo están aprovechando. Esta es la forma en que hoy en día se ejecutan las amenazas. Esta es la forma en que entran a Target, en que entran a Home Depot, en que entran al Departamento de Estados Unidos, en que entran a Sony, en que entran a JP Morgan. Esta es la forma. No es más complejo que lo que les estoy mostrando. El 91% de los ataques hoy en día comienzan con un correo electrónico. Y hoy en día nosotros pensamos que el correo electrónico está seguro porque simplemente no recibimos spam. Y entran en un correo electrónico con un adjunto, que es un PDF o un Excel. Entonces, piensen en eso. O sea, hay que repensar incluso esa parte a ese usuario. Entonces, ¿cuál es la cuarta forma que tenemos que cambiar? La cuarta forma de pensar que tenemos que cambiar. Y es la nueva infraestructura. Hablamos de los usuarios, hablamos de las auditorías, hablamos de la forma de pensar a nivel de operaciones. O sea, si pienso solo en operación, no solo en la auditoría, o solo en los sistemas, y no en los usuarios, y no en la forma en que la seguridad está funcionando, o no en el resto que me queda de asegurar que no es el solo pasar la auditoría, es algo bastante complejo. Pero pensemos ahora en la nueva infraestructura, y cuando me refiero a la nueva infraestructura, me refiero a la nueva infraestructura del data center. Cada vez que hablo de uno de estos temas, tenemos que pensar en que cada una de estas cosas que estoy comentando es una nueva superficie de ataque. Si virtualizo mis servidores o si utilizo la nube, no necesito cambiar mi forma de pensar en la seguridad. El perímetro o lo que me da el proveedor es lo suficiente. Esta forma de pensar con respecto a la nueva infraestructura hace específicamente que sea un blanco y que vaya a ser hackeado. Y no solo que vaya a ser hackeado, sino que específicamente, además de ser hackeado, van a entrar, van a robar y van a salir, como pasó en cada una de las empresas que les comentaba. Y les voy a comentar brevemente uno de los retos que tenemos en virtualización para entender los puntos que dejamos ciegos muchas veces. Cuando virtualizamos, eso podría ser específicamente una infraestructura de cualquier centro de datos sin virtualizar. Un sistema operativo en un servidor con una aplicación y un agente de seguridad. Pero cuando virtualizamos, incluimos un nuevo jugador en la virtualización y tiene que ver con el hipervisor. El hipervisor no es lo que es inseguro. Lo que tenemos que entender es que hay una red que interconecta esos dispositivos y esa red no es física. Entonces, esos servidores están interconectados a través de una red que hoy en día no sale a través de un cable físico. Y tengo que proteger esa red también. Pero adicionalmente, pensando en el punto del hipervisor, pienso en el mundo físico y sigo instalando agentes en las instancias del hipervisor. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ya acá tengo este agente que me da seguridad, que me da host IPS, que me da el antivirus, que me da el firewall de host, que me da el monitoreo de integridad, etc. ¿Por qué sigo usando agentes? Porque sigo pensando en el mundo físico. Entonces, el agente tiene un problema que es inherente a la propia arquitectura y tecnología. Si está encendido el servidor y el sistema operativo, ese agente recibe actualizaciones de seguridad y parches. Pero como sabemos, los parches de seguridad normalmente no se ponen en las aplicaciones, porque en un servidor crítico, y cuando me refiero a una aplicación me refiero a Oracle, me refiero a SAP, me refiero a Apache, me refiero a un middleware, un Java Struts, lo que sea. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, nosotros normalmente no ponemos parches.
Y no se ponen parches, no porque no queramos específicamente, sino porque ¿quién en su sano juicio pondría parche a una base de datos de Oracle en producción? Nadie se jugaría su puesto en eso. Y eso es además, es una responsabilidad de infraestructura, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero imaginemos que adicionalmente tenemos servidores que están apagados, como pasa en las infraestructuras virtuales o en las nubes hoy en día. Esos servidores tampoco reciben actualización. Entonces, al no recibir actualización, esos servidores cuando nuevamente se inician o cuando yo hago un deployment de un template, que es una máquina virtual apagada, y la enciendo, en el momento que la enciendo, es una nueva vulnerabilidad, porque hoy en día no puede específicamente que es hacer que esa máquina esté protegida, porque la gente primero tiene que levantar el sistema operativo, después se tiene que actualizar, después tiene que recibir las firmas o las políticas de seguridad de Active Directory, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque nos olvidamos del hipervisor. Nos olvidamos de que el hipervisor es una nueva capa que podríamos brindar seguridad diferente desde el hipervisor. No solo desde la red. El hipervisor me permite ver la CPU, la memoria, el networking, todo lo que tenga que ver con esa infraestructura, sin tener que conectarme dentro de la instancia virtual, incluso antes de que la instancia virtual tenga un agente. Imagínense esta situación, y es lo que hoy en día ya podemos llegar a hacer si pensamos diferente, es cada vez que alguien crea una máquina virtual en mi hipervisor, yo le puedo brindar seguridad automáticamente, sin tener que esperar a que alguien le instale algo. Pero les voy a comentar el último punto para pensar en esta nueva infraestructura cuando hablo de virtualización, y tiene que ver con los snapshots. Los snapshots son la panacea, la alegría de cualquier administrador de TI. Digo, cuando tengo este servidor a punto, específicamente saco un snapshot y sé que si tengo un problema lo recupero y ya estoy en producción. Pero nos olvidamos que el snapshot es una máquina virtual que está apagada. Y en la próxima actualización de parches, de seguridad, de políticas, de hardening, lo que sea, ese snapshot no se va a actualizar y no va a recibir las nuevas actualizaciones. Entonces, muchas veces cuando yo tengo un problema de operación y recupero un snapshot, lo que recupero es un riesgo de seguridad. Esto pasa si sigo pensando en que estas máquinas viven como vivían en el mundo físico. Pero si pienso a nivel del hipervisor, y yo constantemente desde el hipervisor estoy revisando cada una de las máquinas y brindándoles una seguridad que no dependa del sistema operativo, del agente o de la aplicación, voy a poder tener una seguridad distinta en este punto. Así que es una de las partes que podemos ver. El otro punto de la nueva infraestructura no tiene que ver solo con la virtualización, tiene que ver con otro de las grandes cosas que están pasando, que tiene que ver con la nube. Y la nube, cuando me refiero a la nube, me refiero a, vamos a poner tres tipos de nube, cuatro tipos de nubes, o sea, tres tipos de nube y el centro de datos, como lo vemos hoy en día. Si nosotros pensamos hoy en nuestro centro de datos, nosotros, clientes, usuarios, o sea, somos responsables, ¿bien?, de proteger toda esa infraestructura. Si pensamos en nube privada es lo mismo, porque no tenemos un proveedor que nos dé. Pero todo esto empieza a ser diferente cuando nos vamos a la nube pública. Cuando vamos a la nube pública, por ejemplo, con Amazon Web Services, con Azure, o cuando nos vamos a la nube pública con Office 365. Si nosotros no pensamos de esta misma manera, específicamente, nosotros estamos dejando puntos en los cuales no estamos protegidos. Si nosotros nos vamos a la nube pública con Azure y con Amazon y pensamos que el proveedor nos va a dar toda la seguridad, esa es la seguridad que nos va a dar el proveedor, la que está marcada aquí abajo en estos tres puntos: virtualización, storage y networking. Entonces, al tener virtualización, storage y networking hoy en día, específicamente digamos, la supervisión del proveedor de servicios de nube, cuando hablamos de eso hoy, pensemos en que hasta ahí llega el proveedor. El resto es responsabilidad nuestra. El proveedor de servicios de nube no nos va a dar proteger los datos, no nos va a proteger la aplicación ni el sistema operativo. Y lo mismo pasa cuando yo hablo con Office 365. O sea, muchas empresas de México están migrando a Office 365. Los datos no son responsabilidad del proveedor de nube, son responsabilidad de quien utiliza la aplicación. Por eso, cuando hablamos de PCI y para tomar una regulación, y ahora vamos a ver algunas otras, PCI dice claramente, el cliente es responsable de los datos, no importa en qué tipo de nube esté usando. O sea, esto no es algo que decimos nosotros como Trend Micro, son, digamos, las reglas del mercado. Lo mismo pasa con Amazon. O sea, Amazon tiene todas estas, digamos, certificaciones, pero para su data center. Todo el resto es responsabilidad del cliente. Lo mismo pasa con Office 365 y con Azure. Todas estas son datos
de, digamos, específicamente de los proveedores de nube. Lo que pasa es que nosotros, para no ser hackeados, para que nuestra información no esté en riesgo, no importa si estemos virtualizando en la nube como infraestructura como servicio o con plataforma como servicio, específicamente esto no se puede, digamos, no lo podemos dejar de lado hoy en día. Entonces tenemos que repensar toda nuestra seguridad del centro de datos. Esta era la perspectiva que nosotros tenemos de seguridad, pensando en IPs. No piensen en IPs, piensen en aplicaciones. Eso es lo que ustedes tienen que asegurar hoy en día, una aplicación, mucho más allá de una IP. Bueno, entremos ya en los últimos puntos. En el punto número 5 tiene que ver con los parches de seguridad. Los parches de seguridad para cualquiera de los que trabaja en operaciones, en infraestructura y en continuidad de negocio, saben que la continuidad de la operación es primero. Si estoy en un periodo de freeze o, digamos, de alta facturación, por ejemplo, si trabajo en, no sé, en un retail o si trabajo en un ente de gobierno que se dedica a ciertas cosas en cierto periodo de tiempo, por ejemplo, los periodos que acaban de pasar, los periodos de Navidad, el periodo del Buen Fin, no sé. Todo eso es crítico porque los sistemas no se pueden cambiar, no se pueden mover, y no mover significa no aplicar un parche de seguridad. Entonces, los parches y las vulnerabilidades deben esperar. Les comento que de mi experiencia con muchos clientes de México, de todos los segmentos, de todos los tamaños, me dicen, desde que sale un parche de seguridad para ponerlo en un servidor crítico de aplicaciones, yo normalmente, después de que sale el parche, debo esperar por lo menos entre 30 y 60 días si tengo suerte. Hay otras empresas donde la criticidad es tanta de la operación que se ponen parches nada más cada 6 meses. Eso es otra de las cosas que saben los cibercriminales y que van a explotar. Hay vulnerabilidades, no están los parches de seguridad aplicados, y cuando me refiero a parches de seguridad no son solo en los sistemas, estoy hablando en las aplicaciones, estoy hablando de Adobe, estoy hablando de Java, estoy hablando de Apache, estoy hablando de Linux, de Windows, de todo lo que tenga que ver. Otra de las formas de pensar que es un indicador de voy a ser hackeado, es decir, tengo Linux, todo esto que están diciendo a mí no me preocupa. El punto es pensar, Linux es un sistema mucho más seguro porque es de código abierto y mucho más robusto, no necesita seguridad adicional. Linux, como cualquier sistema, tiene vulnerabilidades y necesita seguridad adicional por el mismo tema de los parches. O sea, cuando sale un parche para Linux o para alguna aplicación sobre Linux, es muy difícil que una persona que está en la operación o infraestructura ponga un parche dentro de un Linux. Me estoy refiriendo a un Red Hat, un SUSE, un Ubuntu, un CentOS, toda esa variedad de Linux, que además cada vez tenemos, por ejemplo, en Tren llevamos la cuenta, son más de 500 kernels que tenemos que proteger, no distribuciones de Linux. Y es algo también mucho más complejo para la operación. El punto es dejar de pensar en esta parte, porque si uno sigue pensando en esto, va directamente al punto de nuevamente me van a hackear. Y cuando hablo de vulnerabilidades, les voy a hacer el recuento directamente de lo que pasó hasta 2014. Estas son la cantidad de vulnerabilidades detectadas, y pueden consultarlo en la base de CVE Details, vulnerabilidades públicas detectadas por año. Vean lo que pasó en el 2014, se disparó ampliamente más que cualquier otro año. No quiere decir, o sea, las vulnerabilidades no es como un malware, no es como un virus, no es algo que se crea. La vulnerabilidad está en el sistema, nace con el código, se introduce, es un error en el código. Solo basta que alguien la encuentre y que alguien la pueda explotar. Entonces, ¿por qué hay más vulnerabilidades? Porque tenemos cada vez más aplicaciones diferentes, tenemos cada vez más sistemas operativos, más componentes de sistemas operativos, más middleware trabajando, y todo eso con vulnerabilidades que son críticas. Pero la forma de pensar que nos lleva a entrar en el grupo de los voy a ser hackeados es la siguiente. Muchas veces dicen, no, porque todo eso es Microsoft, el problema es Microsoft. Esta es una estadística solo del año 2014. Microsoft representó solo el 5% de esas 7.945 vulnerabilidades, casi 8.000. Y uno dice, caramba. Y entonces, ¿de quién es el resto? Los top 15 vendors de vulnerabilidades de esas casi 8.000 vulnerabilidades son los siguientes: IBM, Oracle, Microsoft, bueno, en tercer lugar, Cisco, Apple, Google, Red Hat, Adobe, Linux. Pero pensemos lo siguiente, y tomemos el punto anterior, Linux. ¿Bien? Estas son las del top 15 nada más. Suman 381 vulnerabilidades solamente en el año 2014. Superan a las vulnerabilidades que tuvo Microsoft en un sistema que nosotros inherentemente consideramos que es seguro, específicamente. Entonces,
Esos son los cambios que tenemos que hacer switch en la forma de percibir la seguridad. Porque todo esto significa nuevas superficies de ataque. Y para hablar solamente de dos vulnerabilidades críticas, extremadamente críticas de Linux, tiene que ver con estas dos, que ustedes las sintieron nombrar. Aunque ustedes no lo crean, no todos los clientes han todavía podido solucionar estas vulnerabilidades al que haya un parche de seguridad. ¿Por qué? Porque el problema de las vulnerabilidades y los parches no se radica solamente a que salió la vulnerabilidad y pongo el parche, o a que salió el parche y pongo la vulnerabilidad. Muchas veces está la vulnerabilidad y no hay parche específicamente. Entonces, el tema es cómo respondo a todas estas preguntas. ¿Qué vulnerabilidades tengo en el servidor? ¿Cómo me protejo si aún no está el parche disponible? Hoy, 22 de enero específicamente, acaba de salir una vulnerabilidad crítica de Adobe Flash que está siendo explotada y Adobe no tiene ni idea de cuál es la vulnerabilidad, no ha publicado ni siquiera el aviso de la vulnerabilidad. Dense cuenta hoy en día el tema del problema de las vulnerabilidades para un centro de datos o para un usuario que tiene esta parte. El otro punto tiene que ver con la operación. ¿Salió el parche? ¿Lo podría aplicar o no? ¿Cómo me protejo si aún no puedo aplicar los parches? ¿Cómo saber si me están atacando? ¿Qué parches tendría que poner y en dónde? ¿Y en qué lugar? Y para explicar esto, yo utilizo la siguiente gráfica. El tema de las vulnerabilidades tiene que ver con el riesgo. Cualquier persona que maneje una operación y una operación crítica de un negocio, de un gobierno, de un sector financiero, de una empresa, etcétera, etcétera, tiene que ver con decisiones de riesgo. Cuando me presentan una vulnerabilidad, yo evalúo. Y lo primero que pienso es, a ver, ¿cuál es el costo de asumir la responsabilidad? ¿Es mayor este costo que el de repararla? Y cuando surge una nueva vulnerabilidad, se descubre, y tenemos que hablar de quién la descubre, si la descubre alguien bueno o alguien malo. Como ustedes vieron en las últimas semanas, Google ha descubierto varias vulnerabilidades de Microsoft en las cuales Google le da un tiempo a Microsoft y le dice, tenés 90 días para sacar un parche de seguridad. Si no publicás el parche de seguridad en 90 días, yo hago pública la vulnerabilidad. Lo que nos deja a todos a la merced de los atacantes directamente, porque no hay parche de seguridad y ya está la vulnerabilidad pública. Eso pasa si la descubre alguien bueno. Pero imagínense lo que pasó con la vulnerabilidad que les acabo de comentar de Adobe Flash. ¿Qué pasó? Esa la descubrió algún cibercriminal y la vendió en el mercado negro. ¿Por qué? Porque ya la vimos que está en un kit de exploits, que ahora vamos a ver un poco más qué es. Y ese kit de exploits lo hostea un cibercriminal, pone una página web y el usuario cuando entra ve cuando entra a esa página web, el exploit kit verifica de dónde está accediendo el usuario. Está accediendo a través de un Android, de un Chrome, de un Firefox, tiene Flash instalado, tiene Silverlight, tiene Adobe, no importa, y explota la vulnerabilidad. El riesgo empieza a subir un poco más cuando la vulnerabilidad es pública o cuando el exploit es disponible. Pero no es tanto si el exploit es muy complejo digamos, de aplicar. El riesgo se dispara cuando el exploit se automatiza, a través de dos partes, o a través de un kit de exploits, como les comentaba, que son kits que se venden hoy en día en el mercado negro y que le permiten explotar vulnerabilidades remotamente sin tener el más mínimo conocimiento, o a través de una herramienta como Metaexploit, por ejemplo. Pero luego, en un punto, el fabricante publica el parche. Para todos nosotros normalmente parece que el problema de las vulnerabilidades nace cuando se publica el parche. Pero lo que hay que estar atento y saber es que las vulnerabilidades existen antes del parche. Si se aplica el parche, el riesgo disminuye, pero sabemos que en los servidores de producción este parche no se puede aplicar normalmente cuando sale, porque hay que probarlo, porque de aplicarlo, porque tengo que medir el impacto de aplicar el parche. Entonces, y después asumir costos o asumir riesgos de continuidad de negocio, de sistema operativo, o sea, todo eso es algo importante. Por eso no se pueden aplicar parches en sistemas que son de producción. Entonces, debería de pensar alguna forma si no puedo aplicar el parche y tengo la vulnerabilidad, tendría que pensar alguna forma diferente en el cual puedo mantener esos sistemas blindados, porque nadie puede hacer un parche a una persona que no sea el fabricante. Entonces, ¿cómo disminuyo el riesgo? ¿Cómo compro tiempo? ¿Y cómo garantizo la continuidad de la operación si aún no tengo el parche de seguridad? Esto no es un tema de patch management. Y adicionalmente, para cada servidor que tiene tantas aplicaciones y tantos sistemas operativos diferentes. Entonces,
el tema está en disminuir el tiempo de solución y disminuir el riesgo y aumentar la disponibilidad. Esa es la forma que tengo que pensar a partir de los parches de seguridad. Y como les decía anteriormente, hay que entender que las vulnerabilidades hoy en día son la ciberarma preferida de los criminales, de los hackers. O sea, hoy en día se ve que más o menos alrededor de vender 25 zero days salen alrededor de 2.5 millones de dólares. Y vean en la parte de abajo, en la gráfica, que lo que les comentaba, los exploit kits y los que nosotros los vemos. Vean que el exploit kit llamado Angler, este fue el exploit kit que acaba de incluir esta nueva vulnerabilidad de Adobe Flash, en el cual un usuario navega al sitio y si tiene Adobe Flash instalado con esa vulnerabilidad, que son todos los usuarios directamente que tengan esa vulnerabilidad, ese usuario, sin que pueda hacer nada, automáticamente se le instala un malware que va a pasar a tomar control de su máquina y va a pasar a convertir esa máquina en parte de una infraestructura cibercriminal. Esto es lo que vemos hoy en día. Y adicionalmente, lo que vemos también tiene que ver con la dificultad que tienen los fabricantes para eliminarlos, para distribuir los parches. Dense cuenta en esta gráfica que Trend Micro reporta una vulnerabilidad, por ejemplo, en el 2 de septiembre y Microsoft saca un parche el 14 de octubre del 2014, pero incluso el parche no es completo, hay que sacar un nuevo parche. Esas son las dificultades que tienen los fabricantes con los parches. O sea, muchas veces no están bien hechos, porque lo sacan por la presión de que tienen de que se les va a acabar el tiempo y les van a hacer el disclosure de la vulnerabilidad, o directamente tienen que probarlo en un sistema tan complejo que es muy difícil de hacer. Entonces, estos son otros de los problemas que hay. Y estas son algunas estadísticas para que ustedes tengan de referencia de específicamente cómo es el problema de las vulnerabilidades en las aplicaciones y no en los sistemas operativos específicamente. Cuando yo hablo de una aplicación, hablo de esto, de una aplicación que no se puede tocar, que todos estos puntos específicamente, como puede ser PHP, Java, Apache, IIS, las bases de datos, todo tiene vulnerabilidades y no es solo el sistema operativo. Y la única manera es conseguir una medida compensatoria y es pensar de una manera diferente con respecto a los parches de seguridad. Entonces, para este punto, siempre pregúntense lo siguiente. No quién protege mi perímetro, quién protege mis datos, mis aplicaciones y mis sistemas operativos. Muy bien, vamos a uno de los últimos puntos que tiene que ver con la red interna. Otro de estos dogmas o paradigmas que nos han llevado a estar en el nivel de seguridad que estamos hoy en día en empresas, como les comentaba, como Sony, como Home Depot, como JP Morgan. El concepto de seguridad específicamente que venimos arrastrando desde los años 80, 90, tiene que ver con el concepto que nos dieron los firewalls, inside, outside. Los de afuera son los malos, los de adentro son los buenos. Si está en la red interna es seguro. Entonces, nadie se fija en la red interna. Nadie se fija si realmente la red interna está segura o si está insegura. Este pensamiento y el dejar descubierta la red interna nos hace hacer nuevamente partícipes de los grupos de vas a ser hackeado. Otra parte son los terceros. Cada vez tenemos más terceros conectados a la red. Más terceros me refiero a un outsourcer, un desarrollador, un auditor que se conecta a la red. Y el área de TI no es responsable de eso porque dice, no, ese es un tercero que vino, bueno, que traiga su seguridad. No, yo no le puedo instalar nada, yo no puedo saber si está bien o no. Y si hablamos de los terceros, también pensemos de los nuevos dispositivos que se conectan a la red. Ese es otro de los puntos que nos hace formar parte del grupo vas a ser hackeado. Y el último punto del grupo de la parte de las 6, de la red interna, tiene que ver con el problema de ser juez y parte. Cualquier, sistema de seguridad que yo tengo es muy diferente a un sistema de control de monitoreo de disponibilidad. ¿Por qué? Porque el monitoreo de disponibilidad es visible. Si se cae una red, si se cae una aplicación, si la red anda lenta, si la aplicación no responde con el tiempo adecuado, es perceptible. Y muchas veces es perceptible por el usuario final, es perceptible por un sistema que monitorea los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. Es fácil y además el impacto nos llega muy rápido. Sin embargo, con seguridad no sucede lo mismo. En estos nuevos tipos de ataques no hay un impacto en la operación. En el mundo anterior, en el mundo de los años 80, de los años 90, del principio de los años 2000, uno decía, no, si llega un virus me va a impactar en la lentitud de la red y por eso compro el antivirus. Hoy no pasa eso directamente. Hoy no nos encontramos con este tipo de amenazas.
O sea, porque si no cualquiera de estas empresas se hubiera dado cuenta y no hubiera tenido las fugas de información de gigabytes y terabytes de información que han tenido hoy en día, de millones de cuentas comprometidas, millones de tarjetas de crédito, millones de datos de propiedad intelectual fugados hoy en día, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ustedes recuerden que cuando hablan del caso de Target, recuerden que a Target no lo vulneraron por el perímetro ni por la red interna específicamente, lo vulneraron por un tercero, por una empresa que era un proveedor de servicios de refrigeración, en una empresa small medium. Entonces una vez dicen, no, si yo soy una pequeña y mediana empresa, no, a mí que me van a hackear, no hay información válida. El cibercriminal sabe mucho más la validez de esa información para incluso entrar a otra empresa. Si ustedes son proveedores de esa empresa, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son los tres principales apps que afectan la seguridad tradicional, el perímetro. Uno es la no capacidad de detección, otra es el no saber realmente si mi operación de seguridad está funcionando y el otro es tener la visibilidad. Y ahora los vamos a definir un poco más. Cada uno de estos aspectos hacen que las redes internas estén comprometidas. ¿Y cómo cubro y descubro esos gaps? ¿Y qué está sucediendo en México? Esto les comento, es una estadística que hacemos en Trend Micro a partir de reportes de detección de brechas de seguridad. En redes que están funcionando realmente, no es que dejaron de funcionar o que alguien sabe que tiene una brecha de seguridad o por lo que sea, es simplemente alguien que dijo, voy a cambiar mi forma de pensar, quiero saber realmente cómo estoy, quiero saber realmente si ya están adentro. Y si están adentro, quiero saber cómo responder rápidamente. No quiero que pasen años dentro de mi infraestructura o meses dentro de mi infraestructura. Y vean lo que pasa en México. Cada vez que nosotros hacemos algo de estas análisis de detección de brechas de seguridad, encontramos en las redes malware conocido 96%. Esto quiere decir que se debería de poder haber detenido con cualquier solución normal del mercado. O sea, es malware conocido. ¿Pero por qué está? Porque hay un problema de operación, porque hay terceros en la red, porque se compran empresas, porque los sitios remotos no tienen la misma seguridad. La otra grave también es la cantidad de equipos secuestrados con bots, o sea, equipos que están secuestrados y que desde adentro están diciéndole a la persona que los controla desde afuera, estoy secuestrado, por favor dame órdenes. Y no es, las órdenes no vienen desde afuera hacia adentro, el de adentro las va a buscar hacia afuera, eso se llama callbacks o command and control. Y como pueden ver, el malware para Android, los exploits de red, todo esto sucede en una red interna. Y estos tres puntos que yo les comentaba anteriormente, detección, visibilidad y operaciones, lo que generan son gaps, gaps de seguridad aprovechados por los cibercriminales, lo que les permite acceder a la información que luego va a ser monetizada o va a ser utilizada por otro gobierno o va a ser vendida a un tercero que va a hacer otro ataque. Esto es un ecosistema. Hay empresas que se dedican a hackear y a recopilar datos de pequeñas y medianas empresas. No porque vayan a entrar a otras, es porque después venden esos datos a otro hacker que realmente va a hacer la infiltración a una empresa más grande. Todo esto es un ecosistema entre cibercriminales. Entonces, ¿qué es un incidente de detección? ¿Cuál es el problema de la evasión de detección? Son incidentes que evaden los mecanismos de detección tradicional. Son aquellos, o sea, yo tengo un firewall, tengo un antivirus, tengo un anti-spam, tengo una URL filtering, tengo un IPS. ¿Por qué pasó por todas esas medidas de seguridad? Porque el incidente de seguridad está diseñado para pasar exactamente esas medidas de seguridad tradicional. Y eso es un problema de detección. Cuando hablamos de las estadísticas de México, estos puntos de las estadísticas se mapean a problemas de detección. Cuando hablamos de visibilidad, hablamos de dispositivos fuera de mi control, pero que están dentro de mi red y que acceden a mis datos. Y eso es crítico. Muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy seguro. El 99%, 98% de mis equipos que están bajo mi control tienen, no sé, el antivirus instalado, pongamos un ejemplo. Pero ese no es el problema. El problema es que dentro de mi red cada vez hay más dispositivos que ni siquiera yo puedo instalarlos o puedo están dentro de mi control, pero acceden a la red interna, como en el caso de Target. Un proveedor de refrigeración o que hacía sistemas de aire acondicionado entraba a la red porque conectó algo, porque tenía permisos para acceder a la red. O lo mismo un auditor, o imagínense en un proveedor que va a hacerle servicios a algunas de sus infraestructuras de red. Si esa máquina de ese proveedor está comprometida, el cibercriminal tiene acceso a la red. Pero, ¿saben ustedes dónde está el principal gap de seguridad? Está en las operaciones, en la operación de seguridad hoy en día. Es
No lo detecté porque no estaba instalada o bien configurada mi seguridad. Yo no sé realmente cuán bien configurada está mi seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces, si la amenaza pasa por el firewall, o pasa por el antivirus, o por el anti-spam, o por el IPS, ninguna de esas herramientas me va a decir, no, mirá que no detecté algo porque no estaba bien configurado. No están diseñadas esa seguridad, esas tecnologías de seguridad para hacer eso. O pasó durante una ventana de mantenimiento. En ese momento, cuando yo pongo una ventana de mantenimiento o cuando doy de alta una aplicación en producción, directamente pongo muchas reglas de seguridad que son any, por ejemplo. Entonces, por esos momentos puede entrar. Entonces, tengo que tener algo que pueda detectar eso. Y ese es el principal gap. Y el último punto que nos hace pertenecer al grupo de vamos a ser hackeados es el pensar de esta manera. A mí no me va a pasar. Esto solo le pasa a las grandes empresas. ¿Quién va a querer mi información? Soy una empresa chica, mis datos no son importantes. Ah, vinieron y me hicieron un assessment, pero solo son 2 máquinas con problemas y yo tengo 1000 máquinas. Estoy muy bien. O sea, ese tipo de cosas. Y el otro es, si está funcionando, no le muevas. Esto nos hace partir y ser parte de este grupo, el seguir pensando de esta manera. Y nosotros tenemos que entender que los atacantes tienen una ventaja desleal. Con todo esto que les mostraba anteriormente, tienen más superficie de ataque, tienen los usuarios, porque los usuarios vieron cuál era el comportamiento al inicio, tienen una nueva infraestructura que atacar, o sea, saben que el problema de las vulnerabilidades de los parches y además pueden emplear ingeniería social y hacen mucho más con poco dinero. Sin embargo, yo, que soy el responsable de todo esto, no tengo recursos, tengo que gastar mucho menos, cada vez tengo más dispositivos para proteger, cada vez hay más terceros dentro de mi red o más empresas que compran mi compañía y yo las tengo que proteger. Si fallo una sola vez, ya directamente puedo pensar que me corrieron y no tengo visibilidad de lo que está pasando. Cuando hablo de que los cibercriminales tienen una ventaja desleal, esto es lo que debe invertir un cibercriminal para hacer un ataque avanzado, nada más. Si lo quiere pagar una sola vez con $370, estén seguros de que va a estar adentro. Y si quiere un servicio mensual, además que les asegure actualizaciones para que el cibercriminal tenga sus kits de ataques y sus kits de armas, lo contrata por $225 al mes. Cuando hablo de esto, yo siempre hago referencia a esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica, un esquema que hizo la Universidad de Carnegie Mellon, haciendo una comparación de la sofisticación de los ataques en el tiempo versus el conocimiento que debe tener un atacante para poder realizar ese ataque sofisticado. Si ustedes ven, la sofisticación del ataque sube dramáticamente y lo que disminuye es el conocimiento del atacante. Pero yo me tomé el atrevimiento de agregar 2 gráficas más a esta. Una es cuánto es la inversión de seguridad a lo largo del tiempo. Y la inversión de seguridad no va al mismo ritmo que la complejidad de los atacantes. Y la otra es la capacidad de detección. Las inversiones que se hacen en seguridad no aumentan mi capacidad de detección. Yo sigo pensando en seguridad como bloqueo, como prevención, y no como detección y respuesta, que es el nuevo cambio que tenemos que tener, los nuevos paradigmas. Y cuando hablamos de capacidad de detección, uso esta gráfica del informe de Verizon, de las brechas de seguridad. El tiempo hasta el compromiso siempre es mucho menor que el tiempo de descubrimiento. Y además, ¿quién descubre? En todas las empresas que les mostraba al inicio en el primer slide, ¿se acuerdan? JP Morgan, Target, Sony, el Departamento de Defensa, el Servicio Postal de Estados Unidos, bien, específicamente, las detecciones fueron hechas por terceros. Por terceros me refiero a un policía, a una institución que regula, digamos, la ciberseguridad, bien, o sea, una institución como la Interpol, como el FBI, como la CIA, pero no las propias empresas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Uno dice, pero esto no debería de pasar. Y pasa por lo siguiente, seguimos pensando en la detección como firmas. O sea, yo tengo esto que tiene tales firmas y puede detectar lo siguiente. Y esto se llama un problema del long tail, o lo que nosotros decimos la cola larga en este tipo de gráficas. El 90% de las amenazas son desconocidas. Para lo que tenemos firmas es solo para la punta del iceberg. Y les voy a comentar una estadística de Trend Micro. ¿Saben cuánto del porcentaje del malware que detectamos hoy en día infecta menos de 10 computadoras? El 99% del malware. El 99% del malware infecta menos de 10 computadoras. O sea, no son infecciones masivas lo que van a ver. Y el 80% del malware infecta solo una computadora, una sola.
Entonces no se puede detectar de las maneras que veníamos detectando convencionalmente. Y definimos como la postura de seguridad. La postura de seguridad es el conjunto de decisiones que tomo para disminuir o aceptar los niveles de riesgo que conozco en base a la evidencia disponible. Y evidencia es fundamental. Cuando yo hablo de seguridad, y voy a hablar de seguridad con el CEO de mi empresa, con el director de sistemas, me va a decir, pero ¿tenés evidencia de que esto nos está pasando? Siempre nos va a pedir lo mismo, porque los presupuestos de seguridad siempre van a ser los últimos, porque los presupuestos de storage, de cómputo, de virtualización, de networking, siempre son los prioritarios. Entonces, ¿qué sucede si la evidencia que tengo disponible o no le puedo demostrar a las personas que van a validar este proyecto la realidad? Y ese es el gran problema. Y el problema es este, es si mi seguridad o mi incidente de seguridad es ese elefante, los científicos que ustedes están viendo ahí solo tienen evidencia parcial o tienen un punto parcial de lo que está sucediendo. Entonces no pueden dimensionar correctamente la realidad. Y eso hace que las inversiones en seguridad no se den. Ahora, y para terminar la charla de hoy, es la gran pregunta, ¿estoy preparado? ¿O cómo tengo que hacer para estar preparado? ¿Qué tengo que hacer? O sea, muchas de las partes que tengo que hacer dependen, primero, como les comentaba, de cambiar la forma de pensar, de cambiar la forma de percibir, de entender lo que está pasando en el ecosistema. Y bueno, esto es lo que intentamos hacer con la primera parte. La segunda parte tiene que ver con entender cómo funcionan las amenazas. Y para eso Trend Micro está preparando una serie de laboratorios, de dinámicas con ciertos clientes, o sea, para explicar cómo funcionan las amenazas hoy en día, para que ustedes estén preparados para entender las amenazas de hoy en día. Porque el detectar y responder tiene que ver con entender. Y lo otro es tecnológicamente. ¿Cómo hago para mejorar mi capacidad de detección y respuesta de manera continua? Y de manera continua. Esto es crucial. ¿Por qué de manera continua? Porque los usuarios cambian continuamente la forma de interactuar con los sistemas, porque cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más redes sociales, hay más noticias, hay más vulnerabilidades, cada vez hay más servidores virtuales, cada vez hay más servidores en la nube, cada vez hay más usuarios utilizando Box o Dropbox, o cada vez hay más usuarios utilizando Office 365. Entonces, lo que yo planifiqué o mi auditoría de seguridad o mi assessment de seguridad a principio de año no es el mismo de la siguiente semana. ¿Cómo hago para mejorar esta capacidad de detección y respuesta continua? ¿Cómo hago para que, si las fases de un ataque yo las divido en entrada, compromiso, detección y respuesta, bien, y la entrada se da en horas, como decíamos, el compromiso en días, la detección tarda semanas o meses y la respuesta hasta años tal vez, y el daño cada vez es mayor mientras no puedo responder? ¿Cómo hago para bajar estos tiempos? ¿Bien? ¿Cómo hago para tener una curva de este estilo? Donde la detección y la respuesta sea la más rápida. Y la respuesta no tiene por qué ser directamente algo que sea un bloqueo, puede ser tomar una nueva política de seguridad. Pero yo no puedo hacer una nueva política de seguridad si no tengo la evidencia y la detección correcta. Por eso hablamos más de respuesta que de prevención y de bloqueo. Para eso hay una nueva tecnología y hay unas nuevas tecnologías que están en el mercado y les invito a que las googleen en internet. Tienen que ver con lo que se llama Breach Detection Systems. Son nuevas tecnologías, así como en un tiempo surgió la tecnología de antivirus, en otro momento surgió la tecnología de anti-spam, de URL filtering, de IPS, de firewall. Hoy en día surge una nueva tecnología, se llama Breach Detection System. Y quiero hacer énfasis en el detection. No hay un Breach Prevention System. No existe ese sistema. No hay la posibilidad de prevenir una brecha de seguridad. Lo que debemos hacer es estar preparados, detectarla y me ayuda a complementar, me ayuda a saber qué se le está pasando a tu seguridad tradicional o a tu firewall. Me ayuda a saber qué no detuvo tu perímetro, qué no detuvo tu firewall, tu Next Generation Firewall, tu IPS, qué no detuvo tu antivirus, tu anti-spam, el filtrado de URL, qué no detuvimos durante una ventana de mantenimiento, cómo controlar el SLA de un proveedor de servicios de seguridad, cómo optimizar mis políticas y configuraciones de seguridad, cómo evito tener un juez y parte dentro de mi empresa. O sea, ¿qué es un juez y en parte? Es la empresa, es el área de seguridad, por ejemplo, o el outsourcing de seguridad. Yo como responsable de la información y de las tecnologías de información y de los riesgos,
Quiero poder saber realmente si mi seguridad está funcionando correctamente. Y no quiero esperarme a que salga un periodicazo o a que suceda una brecha de seguridad como la que pasó. ¿Y cómo sé si hay incidentes de seguridad en mi red interna? Y para complementar esto, no está muy lejos de lo que dice Gartner, es cambie su mindset de incident response a continuous response. Piense en que los sistemas están comprometidos y no, mis sistemas están bien, voy a hacer lo posible para que no les pase nada. Si yo cambio mi manera de pensar, es decir, yo estoy seguro que de mis sistemas lo más probable haya 20 que están comprometidos. Yo los tengo que encontrar y tengo que poder responder. O sea, porque eso está pasando ya en mi red. Gastar menos en prevención e invertir más en detección y respuesta y en capacidades predictivas, específicamente de lo que está pasando. Y además, tratar de integrar todas las tecnologías de seguridad para que estas tecnologías de seguridad se puedan hablar y puedan responder unas con otras específicamente. Por ejemplo, el Breach Detection System le podría decir a mi firewall o a mi IPS específicamente qué es lo que hay que bloquear, porque él no lo va a ver específicamente o no va a ver una firma. Entonces, con esto quería terminar esta sesión de hoy. Ustedes saben, este es un ciclo. El punto crucial que tiene que ver con cómo estamos trabajando hoy en día. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, si quieren podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Pues sí, tenemos unas preguntas para Juan Pablo que nos estuvieron mandando por el chat. Andrés nos pregunta, muchas veces puedes estar operando bien y no darte cuenta que has sido hackeado. ¿Cómo detectar eso? Bueno, específicamente uno de los primeros pasos para detectar esto tiene que ver con detectar el tráfico de red en la red interna. Y detectarlo en muchos protocolos, no solamente en el correo y la web, que son los protocolos que nosotros nos fijamos. Para hacer esto, lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona una amenaza. Una amenaza tiene un punto de entrada, tiene un punto de comando y control, tiene un punto de movimiento lateral, tiene un punto de exfiltración de datos. Entonces, el análisis del tráfico de red de una manera que a mí me diga, todo este tráfico de red que analicé me lleva a entender y a evidenciar que hay un comportamiento de un atacante en mi red, eso es lo que a mí me permite hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando no puedo verlo el impacto en la operación? Es no solo utilizando firmas de seguridad, o sea, la firma me refiero a los patrones o a cosas que describe un fabricante, sino a tener distintas tecnologías como, digamos, lo que es la inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas es correlacionar cada una de estas fases, o sea, y poder darte un veredicto, incluso no un tema de análisis de logs, sino que haya tecnologías que optimicen y que analicen los logs automáticamente. La otra es algo que te permite eficientar las políticas de seguridad, tecnologías como sandboxing, tecnologías como detección de callbacks, tecnologías como reputación de URLs, no bloqueo, sino decir, esta URL se creó hace 2 horas, ¿por qué debería estar haciéndole un clic? O se descargó un archivo que nadie más descargó en el mundo, tecnologías de Big Data para poder analizar y procesar datos en tiempo real y que tú puedas tener la evidencia en tiempo real. Todo esto es lo que se debería hacer para poder detectar las brechas de seguridad. Ahora, dicho así, separado, parece que necesito un equipo de la NASA. Ese es el punto. Yo no debería de tener que pensar de esa manera. Yo no tengo por qué gastar enormes cantidades de dinero, cientos de miles de dólares para poder tener esto. O sea, yo lo puedo tener, debo de poder incluirlo dentro de mi red, no importa el tamaño que tenga mi empresa. Es uno de los puntos que hoy en día se deben de considerar. Y esto es lo que hace principalmente un Breach Detection System. Ahora, esto es la parte de detección. Después, como decíamos, la parte de respuesta tiene que ver con integrarlo en una estrategia de seguridad. Pero principalmente es, yo siempre digo, es aprovecharse de la tecnología para poder automatizar estos procesos, para poder eficientar estos procesos y además tener un equipo de respuesta que pueda tener la evidencia correcta para actuar en el momento correcto frente a la amenaza correcta. También te preguntan, ¿Trend Micro tiene alguna solución, procedimiento o algo que permita detectar vulnerabilidades para aplicarlo con los clientes? Y si es así, poder determinar sus puntos débiles a los cuales debe proteger o reforzar la seguridad. Sí, Transmicro tiene una tecnología específicamente para todo el tema que tiene que ver con vulnerabilidades, como decíamos, en la nueva infraestructura, en el data center físico, virtual o en la nube. O
O sea, esta tecnología cumple todo el ciclo de detección de vulnerabilidades, que es detectar todos los sistemas que son vulnerables en el data center, o sea, todos nuestros servidores virtuales, los servidores en la nube, los servidores físicos, y poder adicionalmente, además de detectarlos, remediar sin necesidad de aplicar un parche. Nosotros hemos visto que en los clientes que hoy en día tenemos, que son clientes de grandes centros de datos, que tienen una operación crítica, o sea, esto lo hacemos y cada vez que corremos un análisis de vulnerabilidades, y el análisis de vulnerabilidades no es algo como lo que se imagina normalmente, digamos, lo que hay en el mercado, que es correr un Nessus y ver si hay vulnerabilidades en la red o algo por el estilo, o sea, o hacer, ver si algún puerto abierto tiene alguna vulnerabilidad. Trend Micro lo hace desde dentro del servidor Linux, Solaris, Windows, IX, o sea, nos metemos dentro del servidor y les decimos, este servidor tiene estas vulnerabilidades en estos sistemas, esta sería la forma de remediarlo, digamos. Eh, Parcheo virtual o hardening. Muchas gracias, don Pablo. Beatriz nos pregunta, ¿por qué se recomienda no poner parches en producción? No es que no se recomiende poner parches en producción. Eh, Creo que esta pregunta viene de alguien que no es de infraestructura. O sea, el punto es, cuando tú tenés un servidor en producción y vas a poner un parche de seguridad, lo que tenés que hacer es, primero antes probarlo en una infraestructura que sea similar con la misma carga de, digamos, de datos que tiene el servidor de producción. Después, adicionalmente, que probaste el parche y si tenés la infraestructura, deberías de ponerlo en producción. Después evaluar si no hay ningún impacto que ese parche pueda hacer a la aplicación o si ese parche es compatible con los componentes del sistema operativo o si el parche del sistema operativo componente es compatible con los componentes de la aplicación. Y adicionalmente, después de aplicar un parche, normalmente hay que reiniciar los servicios, hay que reiniciar el servidor si es un parche más crítico, porque es la única forma de cambiar el código. Todo eso significa impactar la operación. No es que no se recomiende poner parches de producción. O sea, el parche habría que poder ponerlo. El problema es que la producción requiere una serie de, digamos, de pasos que tiene que ver con testear todo esto para que el impacto en la producción sea menor. Imagínate que si por poner un parche no sé, una base de datos de Oracle, SQL, Microsoft SQL, Postgre, MySQL, lo que sea, cuando pones el parche la base de datos quedó fuera de respuesta. Entonces, alguien te va a decir, pero no probaste antes el parche, no sabías el impacto que iba a tener. Entonces, recuerden, los sistemas existen para estar en producción, para la continuidad del negocio, y poner un parche muchas veces requiere correr estos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Directamente uno decide qué riesgo decide correr y normalmente el riesgo que decide correr es no afectar la operación. Para eso, lo que nosotros hacemos es crear sistemas que puedan blindar las aplicaciones sin tener que poner los parches. E incluso, muchas veces los clientes me dicen, pero entonces podríamos vivir con este parche virtual toda la vida. Y dicen, muchas veces no tenés otra opción. Por ejemplo, imaginemos sistemas como Windows XP, como Java 6, como Oracle 9, sistemas que han quedado fuera de soporte por los fabricantes, pero todavía siguen en producción. Pensemos con lo que va a pasar con Windows 2003, que a partir de junio de este año no va a tener más soporte. Eso, más soporte quiere decir que no van a sacar más parches de seguridad, no quiere decir que no va a funcionar más. Entonces, ¿quién cubre las vulnerabilidades que siguen existiendo en estos sistemas hoy en día? Entonces, eso es crítico y esa es la parte que quería explicar con el tema, ¿no? Sí, yo creo que ese sería el punto. Carlos pregunta, ¿me recomiendas el IDS Nessus basado en Linux para el escaneo de vulnerabilidades? Cualquier tipo de escaneo de vulnerabilidades le va a dar, o sea, digamos, una perspectiva de lo que tengan hoy en día. O sea, hay un tema que es crucial. Cuando yo escaneo vulnerabilidades a nivel de la red o a nivel de los puertos abiertos, yo tengo limitaciones. Y la limitación es la siguiente y es muy fácil de comprender. Si el puerto no está disponible en la aplicación, yo no puedo escanear las vulnerabilidades. Por eso lo que nos quedamos es con una vista parcial.
O sea, hay tecnologías que son buenas para escanear, hay otras, cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, lo que deberían hacer es complementar el escaneo de Nessus con un escaneo que venga directamente desde dentro del sistema. Y bueno, también Daniel nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una solución BDT contra una solución de identificación APT? No entendí los acrónimos. Si me la pueden copiar en el chat. Sí, a ver. Bueno, igual pasemos a la próxima mientras tanto. ¿Ya? Ya la vi, ya la vi. Sí, sí, sí. No, es interesante la pregunta. Supongo que tiene que ver con Breach Detection System. Supongo que BDT es BDS. O sea, los Breach Detection System, uno de los cometidos que tienen principalmente es detectar APTs específicamente, pero no solo están diseñados para detectar APTs. Recuerden, una APT es una amenaza avanzada y dirigida, pero también hay amenazas que pueden no ser tan dirigidas y ser avanzadas, y además amenazas de día cero. O sea, y no por eso tienen que ser específicamente dirigidas, pero igual van a pasar por toda nuestra seguridad tradicional. O sea, una solución de identificación de APTs está, digamos, incluida dentro de lo que debe hacer un Breach Detection System. O sea, es una de las funciones del Breach Detection System. Y mira, Salvo, Hernán nos hace una pregunta, creo que es muy importante de ellos, de cómo justificar ante la alta dirección que muchas veces no comprende la tecnología y gravedad de seguridad que podemos tener para que se invierta más y tenga una mayor capacidad de protección. Muy buena pregunta. Afortunadamente, o sea, hoy en día lo que hemos visto es que la alta dirección e incluso los gobiernos se están preocupando muchísimo de la ciberseguridad. O sea, en el caso de México, la diferencia que tenemos es que estos ataques no son públicos, como les comentaba. Lo único que vemos son casos esporádicos de brechas, o sea, que son puestas en el público solo por algunas empresas, como comentábamos en el caso de Liverpool. Pero yo creo que ya la alta dirección está empezando a tomar una conciencia específicamente sobre el tema de seguridad. El punto es que ustedes se presenten y díganles, o sea, yo tengo la posibilidad de explicarles una estrategia que podemos hacer para esto. Recuerden, esto no es un silver bullet, no es una sola tecnología. Hay que empezar por algo. Nosotros decimos que el empezar por algo puede ser un Breach Detection System, que es lo que les va a brindar la evidencia para que la alta dirección después les dé fondos para los proyectos. Pero ustedes tienen que tener evidencia. Entonces, un Breach Detection System les puede dar la evidencia necesaria para fundamentar esos proyectos. Y los proyectos pueden ser variados, no pueden ser no tienen por qué ser solamente tecnológicos específicamente. Tienen que ver con hacer nuevas campañas de awareness internamente, con cómo enfrentar el uso de dispositivos móviles, cómo enfrentar el uso de la nube, cómo la nube la podemos aprovechar, pero además aprovechar de manera segura, cómo podemos hacer tener más conciencia contra campañas de ingeniería social que nos den los atacantes. Pero para poder hacer eso y para ganar fondos para esos proyectos, yo tengo que tener la evidencia. Y un Breach Detection System muchas veces les da la evidencia. Porque ustedes pueden ir y pueden demostrarle, mira, todo esto está pasando específicamente aquí adentro. Bien, y creo que ya como última pregunta nos quedaría de parte Salvador. Dice, ¿cómo puedo detectar o identificar vulnerabilidades o parches legítimos de mis aplicaciones como Java, Adobe Flash, etcétera, en mi infraestructura? Bueno, como les comentaba, hoy en día, y lo vamos a ver en la próxima sesión, que lo que nosotros llamamos Demo Cloud, hay muchas tecnologías de Trend Micro que están diseñadas específicamente para esto, para el poder detectar vulnerabilidades y no solo detectarlas, el tema es poder remediarlas. Yo creo que el tema es cerrar el ciclo y poder remediarlas sin impactar la operación vendría a ser la otra parte del ciclo. Hay una tecnología de Trend Micro que se llama Deep Security, que lo que permite hacer es eso mismo, o sea, en los servidores detectar las vulnerabilidades. Y hay otra tecnología de Trend Micro que se llama Vulnerability Protection, que hace exactamente lo mismo, pero desde
desde el lado de los puestos de trabajo, digamos, ¿no? O sea, puntos de venta, cajeros ATMs, o sea, o simplemente los escritorios de un usuario, o lo que tenga que ver específicamente con un laptop, por ejemplo, sistemas de escritorio, y la otra solución que les contaba Deep Security tiene que ver con los sistemas de server, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Espero que hayan disfrutado mucho de la sesión. Se les enviaré un correo con la grabación en línea para que puedan verla cuantas veces quieran y puedan compartirla a más personas. Si siguen teniendo más dudas, pueden mandar sus dudas o comentarios al correo ana-claros@trendmicro.com. Muchísimas gracias a todos, gracias por compartir este tiempo y quedamos a las órdenes de lo que necesiten y nos vemos en el próximo Trend Talk.